distintos países árabes. Así que bueno, bienvenido Farid de nuevo. Primero lo que Gracias. te quiero preguntar es lo siguiente, la verdad que siempre me ha asombrado, vos ya has dado un curso en la Madrasa el año pasado, la velocidad con la que aprenden los alumnos en tus talleres. Quería que me contaras un poquito cuál es el método que usás para que avancen tan rápido en un idioma que aparentemente es tan difícil. Antes que todo, salam aleikum, bienvenidos a todos. En realidad mi formación me ayuda. Yo soy licenciado en psicopedagogía, entonces teniendo esa herramienta, además de profesor de árabe, ayuda mucho. En realidad, la velocidad, no sé si es la palabra, o sea, son 4 meses. Y obviamente cuando digo a los alumnos que en 4 meses escriben, se asombran. Uh-huh. Pero es mucho más fácil escribir que hablar. Ajá. Cuando la gente ve las letras árabes, dice complicado, es mucho más que los idiomas, mucho más fácil que los idiomas latinos. Ajá, mira. Entonces, los símbolos son sencillos, hay que tener un poco de sentido común. Uh-huh. Las vocales son menos, obviamente después depende de cada uno. Claro. Ahora el tema del hablar, gano un poco de tiempo porque trato de poner al alumno en un contexto. Uh-huh. Generalmente los profesores, me parece, con toda modestia, se equivocan en el tema del vocabulario. Lo sacan de un contexto y quedan solamente como palabras huecas. Un puñado de palabras sueltas, claro. Sí, como de chico aprendíamos la tabla de multiplicación. Uh-huh. Después en el uso diario no sabemos. O sea, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, y el chico le decís 3 por 8, tiene que pasar por 3 por 1, 3 por 2, claro. No puede. Entonces yo trato de todo el vocabulario que esté dentro de un contexto de la vida real, claro. Uno, y que haya un hilo conductor de la enseñanza, que el alumno se pierda. El hilo conductor es solamente lo que se llama la socialización del alumno. Uh-huh. Desde la presentación de hacer un currículum, uh-huh, de presentarse, hasta poder manejarse en una ciudad árabe, donde claro, se habla árabe. Entonces, ese hilo conductor hace que el alumno siempre encuentra una explicación a lo que aprende. ¿Y por qué lo aprende? Uh-huh. Muchos alumnos mejor, me dicen... lo asimila mucho más rápido. Porque es exacto, algo más los alumnos me dicen, profe, ¿por qué no se enseñan los colores como todos los idiomas? Estudio inglés, tercera clase, me enseñan black, red. Y yo dije, ¿para qué? Uh-huh. Si yo no sé ninguna acción, no sé decir que tengo tantos años, que trabajo en tal lugar, que me gusta tal cosa, ¿para qué hago los colores? Claro. Si yo hago los colores, lo haré después con la ropa y con el verbo vestirse. Claro. Ahí tiene sentido. Dentro de un contexto, sí, pero para hacer colores nomás. Entonces, me parece que el secreto es eso, es darle contexto, darle una explicación, una razón a cada enseñanza. Me parece que eso es un poco el secreto de que se gana mucho tiempo, uh-huh, es que mis alumnos ganan tiempo en aprender, el tema de hablar, y el tema de escribir es llevar la escritura a la lógica, al sentido común, a imágenes comunes que no son del idioma. Uh-huh. Por ejemplo, enseñar que la letra final en árabe cierra. Uh-huh. Yo digo a los alumnos, imagínense saliendo de una casa, ¿qué hago? Cierro la puerta. Claro. Ella que es la última letra, cierra. No la puedes dejar abierta la puerta, encima con la seguridad. Uh-huh. Entonces, tratar de llevar enseñanza a imágenes reales. Claro, te queda mucho más grabada. A mí siempre lo que me llamó la atención es que vos siempre me repetías, pensá en castellano antes de hacer la frase en árabe, porque no le vas a errar, ¿no? Que hay una comprensión básica que tiene mucha familiaridad y equivalencia entre el castellano y el árabe. Si uno piensa en castellano y simplemente después lo traduce al árabe, vos lo que siempre me repetías, y mira, me lo acuerdo el día de hoy, es que no le va a errar. Hay muchas similitudes en la construcción gramatical entre el español y el árabe. Uh-huh. Es más, a veces cuando hago una frase en árabe, la traduzco al español. Uh-huh. Si en español está mal en árabe seguro. Ajá, claro. Se aprovecha el español, no solamente la cantidad de palabras que son similares entre árabe y español, pero también
en la construcción. Claro, Si en español tenemos un verbo, un sujeto, un conector y un complemento, 4 palabras, en árabe también son 4. claro. Entonces, eso ayuda Es una a gran ventaja, usar ¿no? De su los idioma. españoles. Es una Claro. ventaja. Ujú, No es como alguien que hable francés o inglés, hay mucha diferencia. ujú, Entre el español y el árabe, la estructura es bastante parecida. Entonces, uno claro, aprovecha del idioma que habla, es más cuando es español. claro. Estaba viendo, tenemos en el español 4.000 palabras, un montón, que vienen del árabe. No ¿Sí? sabía, por ejemplo, la palabra alquiler. Alquiler también viene del árabe, ¿no? Alquiler, almohada, dinero, Sí, 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 son más de naranja, 4.000 aceite. palabras. Es un montón, 4.000. Obviamente está el concepto, está el error, que la gente dice todo lo que empieza con al Sí. es árabe. No, eso no. Ah, no siempre así, mira. No, porque almendra Ajá, empieza con el, pero es persa la palabra. ajá, mira. Ahí hay una trampa. ¿Por qué la gente lo piensa así? Porque el único artículo que hay en árabe, el único artículo definido, Ujú, es el. claro, Y el en árabe representa el artículo masculino singular, el femenino singular y los plurales. No hay otro. claro. El auto, los autos, la casa, las casas. Los Ujú, 4 son el en árabe. Entonces, obviamente, las palabras que usan en español, que usamos en español, tienen todas el. claro. Pero hay un error. A veces, en español, se agregó otro artículo a las palabras. Ya Ujú, tiene el artículo, la palabra viene con artículo, ¿sí? Y se sí. agregó otro. Por ejemplo, azúcar. Ujú, Azúcar ya tiene el artículo en árabe. Y le agregan en español otro. ujú, Ahí es un error cuando los españoles en la época del Andaluz escuchaban las palabras. Por ejemplo, la Alhambra. ujú, La Alhambra, permiso, lo voy a escribir. Alhambra. Se escribe siempre con H, pero nadie se pregunta por qué. ujú. ¿Por qué esa H? Ajá, ¿Dónde salió esa H? La respuesta es sencilla. Saco la B. Eso significa al-hamra. En árabe, ¿qué es? La roja. ujú, En el transcurso del tiempo, la gente escuchaba siempre al-hamra, 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 y con el tiempo cambió como cambió el majadda a la almohada, ¿sí? Como cambió, inshallah, al ojalá, como cambiaron a aceitunas, al jorshuf, al cachofa, ujú. y. Acá se agrega una, pero la palabra la roja en árabe es esto, Claro, al-hamra. Entonces hay un montón de palabras que el alumno descubre que ya las sabe. claro, Entonces, eso también es una ganancia de tiempo. Alguien que habla español tiene ya palabras que ya usa sin saber. claro. Ahí, Un ahí lo va hándicap. descubriendo. Ujú. Bien, bien, bien. Contanos un poquito de vos, Farid. Contanos, vos naciste en Argelia, contanos un poquito de tu vida, y vos ya desde chiquito ya habías aprendido árabe. Bien, Este, yo nací en Argelia ujú. hace 55 años atrás. No nos digas si querés la edad. No, no, no me molesta. No molesta. Y hace 25 que estoy en Argentina. O sea, Ajá, viví 30 años en Argelia. Empecé a los 4 años la escuela coránica. En mi época no había jardines de infantes, que era escuela coránica del barrio. Estudiamos 2 años en la escuela coránica, aprendemos el árabe, el Corán. Y a los 6 empezamos el colegio. Entonces hice todos mis cursos o sea, en primarios, lugar de jardín de secundarios. infantes, en lugar de jardín de infantes tenías escuela coránica. En mi época, si en los 70 no había jardín. Claro, Ahora sí, pero en mi época no. Entonces pasamos todos por la escuela coránica, donde aprendemos árabe y empezamos a aprender un poco el Corán. Igual el árabe lo aprendemos gracias al Corán, o sea, no claro, había otra cosa. La materia era el Corán, que se usaba como un método para aprender el idioma. El claro. objetivo era el idioma. Ujú, ¿Sí? No es escuela coránica para aprender el Corán. El objetivo era el idioma. Y después hice primaria, secundaria, facultad. Como le decía, hice primero la licenciatura en idioma árabe y después hice licenciatura en psicopedagogía. ujú, Y llegué acá hace 25 años, empecé a trabajar como profesor de idiomas en el Centro Islámico en la República Argentina, el Colegio del Centro Islámico. Después di clase en la facultad,
Centro Universitario de Idiomas, el CUI. Trabajé en algunas embajadas. Soy director de la Agencia Islámica Noticias, AIN. Y hace 2 años que estoy trabajando a mi cuenta, así, dando clases virtuales. Claro. Y haciendo algo que me gusta, ¿no? Claro. Es lo que me gusta, dar clases. Hablas varios idiomas, no solamente castellano y árabe. Doy clase también de francés. Y aunque acá la demanda es más de árabe que de francés, obviamente. Claro. Porque también hay menos competencia en árabe que en francés. En francés está la alianza, hay lugares, y hay gente que necesita certificado. O sea, hubo épocas donde el francés se usaba más, la época de la Copa del Mundo 98, claro. Pero ahora con la Copa del Mundo de Qatar la gente busca árabe. ¿Es cierto que el árabe es una de las lenguas más antiguas que hay? Sí, obviamente no hay ninguna fecha cierta, pero obviamente se habla de los idiomas más antiguos y más lindos. El idioma árabe es, además de ser el idioma del Corán, del libro sagrado de los musulmanes, el idioma que hablaba el profeta, que la paz sea con él, y también el idioma de la poesía. Por eso, los que van a acompañarnos se van a dar cuenta que es un idioma donde hay muchas reglas estéticas. Ajá, mira. Se rompen reglas gramaticales, ¿por qué? Y porque suena feo. Ajá. Se pone una regla, después hay una excepción. ¿Y por qué esa excepción? Y porque no suena lindo. Duele el oído. Todo tiene que ser lindo. Si no, no. Y más, hay algunas reglas inventadas solamente ¿por qué? Porque suenan más lindo que... Claro. Entonces se cuida mucho la estética en el idioma árabe, y es un idioma hablado por más de 300 millones de árabes, además de los musulmanes que lo hablan, pero de los árabes son más o menos 300 millones, pero hay mucho más que lo hablan por ser musulmanes, ¿no? Claro. Entonces, se habla de eso, de la antigüedad del idioma, pero obviamente no hay ninguna fecha cierta. Y en todos los idiomas, en realidad, no hay fechas que datan cuándo empezó, cuál es la anterior a eso. Claro. No tenemos ese dato. Claro. Porque algo siempre que me ha llamado mucha atención para bien en tus clases, que vos no solamente enseñás el Fusha, que ahora te voy a preguntar un poquito de esto, sino que también enseñás los dialectos de cada país, ¿no? Porque contanos un poquito esto, ¿qué es el Fusha y el tema de los dialectos en cada país, digamos? ¿Cómo están conformados, digamos? Bien, el Fusha, la base, el Fusha, es el árabe que se hablaba hace 14 siglos en la región de la península arábica, lo que llamamos el Hijaz, donde se reveló el Islam, ¿no? Entonces, Shibh al-Jazira, la península arábica, se hablaba árabe. Después había lo que hoy son países árabes que no eran norte de África, Argelia, Túnez, Marruecos, Libia, Mauritania, Egipto, y todos los países del Medio Oriente, Siria, Líbano, Palestina, Jordania. Esos países se arabizaron gracias al Islam. Claro. Entonces, los musulmanes llevaron, es cierto, llevaron el Corán, la religión, el idioma. Arabizaron a esos pueblos. Yo vengo de un país que tiene más de 3.000 años de historia. Mi país fue colonia fenicia, griega, romana, bizantina, otomana, francesa, o sea, pero antes de la llegada de los árabes había otra gente que hablaba otro idioma, lo que se llama el berebere, el idioma autóctono del norte de África. Entonces, Argelia se arabizó cuando se arabizó España. O sea, no podemos tampoco negar el pasado de esos países. Se hablaba otro idioma. Entonces, con la llegada del Islam, se arabizaron, se islamizaron y arabizaron, pero después de los musulmanes, como fuimos durante muchos siglos más como colonias, hubo muchas mezclas. Por eso, por ejemplo, todo el norte de África habla un árabe afrancizado, mezclado con francés. Como fuimos todos colonias francesas, entonces utilizamos palabras del francés. Entonces, eso es el coloquial, por ejemplo, argelino, tunecino, marroquí.
más nos acercamos hacia el Golfo, más se habla mejor el árabe como el árabe original. Y más nos alejamos, ¿sí? Se habla un árabe no es del colegio, lo que llama el Fusha. Lo que nos enseñan en el colegio es Fusha, el clásico. Después digo, aprendemos... si yo hablo Fusha, perdón, si yo hablo Fusha, ¿me entienden en cualquier país árabe más allá de los dialectos? No, cualquiera entiende. Eso sí, cualquier árabe entiende. Obviamente, toda la gente que estudió primaria, por lo menos. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá no va a entender el Fusha, si le hablan Fusha. No estudió. Entonces, obviamente, depende la edad de la gente. Hasta 50, 60, todos entienden el clásico porque todos hicieron primaria. Claro. Pero después, en la calle, no. Se habla otro, que es el moderno, supuestamente, que son coloquiales, como lo que pasa entre el español de España y el español latino. O sea, no es igual el español de Argentina, el español de Chile, de Paraguay. Son palabras, es cierto. Ese tema en árabe es exacerbado un poco más. Hay más diferencias. Pero originalmente uno tiene que saber que del clásico muchas veces es solamente pequeñas diferencias. Eliminamos vocales, cambiamos vocales y ya pasa a ser coloquial. En el español no. Son palabras diferentes directamente. O sea, qué sé yo, en España alubia, en Argentina poroto, en México frijoles, son tres palabras diferentes. Sí. En árabe no. En árabe, por ejemplo, muchas veces encontramos una vocal diferente y uno dice, pero no es diferente. Mientras estén las radicales, las consonantes después del resto, no cuenta en árabe. Pero después también es cierto, hay árabes según la región, a veces según la ciudad. ¿Sí? Entonces, obviamente uno no puede enseñar todo eso. Yo lo que hago, enseño el clásico. Pero cuando veo que hay una diferencia grande entre el clásico y el coloquial, es otra palabra, también se la doy a los alumnos. Pero con tres grandes divisiones. El tema del idioma, hay tres divisiones lingüísticas. Está el Medio Oriente, hablan igual. O sea, un palestino, un sirio, un libanés, un jordano, igual. Después está el norte de África, que hablan igual. Y después está Egipto, que es aparte. Mira, un solo país que habla su propio Sí, dialecto. Egipto, la ventaja que todo el mundo árabe entiende el egipcio. Porque Egipto durante décadas dominó el cine y el teatro árabe. Entonces, de chicos ya veíamos películas, era el Hollywood del mundo árabe. Y eso hizo que, hasta cuando apareció el cine turco, pero antes era el cine egipcio. Entonces, eso ayudó mucho a que el idioma egipcio se entienda en todo lado. Entonces, yo, por ejemplo, doy una clase y digo, ¿cómo se dice yo quiero en clásico? Después digo yo quiero en Medio Oriente y yo quiero en egipcio. Porque son tres palabras diferentes. Porque el alumno también necesita, qué sé yo, un día viajar por ejemplo, los interrogativos se usan de una forma clásica, de una forma coloquial. Entonces trato de darle más vocabulario al alumno y algunas palabras que le pueden servir en la vida real si un día viaja a Egipto, donde se viaja mucho, o a Marruecos, donde se viaja mucho. No voy a dar una cosa típica de Argelia, porque tampoco viaja mucho a Argelia, pero Egipto, Marruecos, Líbano, Siria, la comunidad grande acá, por ejemplo, en Latinoamérica, Palestina, aprovecho y doy algunas palabras o conceptos para que el alumno pueda entender el clásico y esa variante coloquial. Claro. También tenés alumnos en el exterior, ¿no? Tenés alumnos individuales, tenés en Qatar, sí, ¿no? En azafatas, también los ayudás un poco a entrar en ese mundo y en ese y a veces algunos piden como un tema específico. Y alumnos que están en Colombia, en México, sí, de gente que trabaja como azafata, azafatas, por ejemplo, en Emiratos, trabaja en Emirates, hasta gente que quiere ir al mundial. Entonces quiere palabras típicas. Eso te iba a preguntar, ¿el mundial te han pedido clases por el mundial? Sí. ¿Hay argentinos o latinos que quieren viajar? Sí, van al hotel, al estadio, van a comprar un regalo, van a comer, o sea, eso está más bien dirigido como objetivo, como la perspectiva que tiene el alumno. Entonces sí, hay momentos como este donde la gente busca algo más específico, saludos, cosas de cortesía para quedar bien.
Ya, eso sí. Siempre me reía, había una alumna, creo que me contabas, que estaba en Emiratos y que vos le estabas enseñando árabe y no tenía oportunidad para hablar en árabe, porque todos le hablaban en inglés. Sí, Había mucha gente que era extranjera viviendo pero allí. es el caso particulares, porque Emiratos es un caso particular. Ajá. O sea, de 9 millones de habitantes, 1 millón es árabe, 8 son extranjeros. Ah, un O montón. sea, Mirá. mis alumnos en Emiratos, que tengo varios, no encuentran con quién practicar. Es el Claro. colmo. O sea, uno no cree eso, pero después otros países sí, pero es el caso de Dubái y Abu Dhabi. Ah, Cuesta encontrar árabes para hablar. Entonces, los emiratíes no trabajan cosas públicas, no son cajeros, son peluqueros, no. Entonces todos son pakistaníes o hindúes y ellos hablan el urdu, claro, entonces ya no hay posibilidad. claro. Pero siempre sirve al alumno que viaja, que yo tengo varios que viajaron, y se hace como una práctica, una Ujú, forma, o sea, no es igual estudiar, uno puede estudiar 4 meses y si viaja, queda un mes en un país árabe, puede aprender lo que aprendió en 4, ujú, porque escucha todo el día el idioma, si va a Egipto, va a Marruecos, o va a Túnez, a Emiratos no, como si vas a Londres, no claro, cambiaste nada, pero en otro país árabe sí, uno realmente aprovecha porque es lo que escucha todo el día. claro. Es la desventaja de los latinos, o sea, no es algo que se escucha, por eso yo siempre fomento eso de mirar películas, Netflix, noticieros, escuchar música, o sea, tratar Tenerlo de de fondo, claro. empapar, sí, el Ujú, oído. La gente dice, profe, no entiendo, pero la consigna no era entender, la claro, consigna es escuchar. claro. Antes Vos de hiciste entender, así con el escucha. español, ¿no, Farid? Vos hiciste así con el español. Me contabas que Sí, dejabas prendida la tele todo el sí, día y ibas escuchando el español argentino, sobre todo, ¿no? Ibas de sí. fondo. Yo llegué a los 31 años, no hablaba una palabra, sabía gracias. Entonces, para mí la tele era importante, no entendía nada, pero ponía la tele 24 horas. Y uno se da cuenta lo que el oído graba y lo que la mente hace, ¿no? Ujú, Entonces, el oído, la gente no da mucha importancia porque siempre está esa cosa, no entiendo. ujú, No, pero escuchar los sonidos como primera etapa es un proceso. claro. Después vendrá, mientras estudies, vas a ver que muchos alumnos que tengo dicen, vi una película, no entendí, pero cuando la volví a ver, empecé a entender más palabras. Es eso. Claro. Y a veces yo le doy un audio y me dicen, y profe, no entendí. Entonces le escribo el contenido. Ah, pero eso lo entiendo. ¿Y lo que dice el audio? Mm, Por eso, porque o sea, el oído no está afinado. claro, Son sonidos diferentes, hay letras diferentes que no tenemos en español. Entonces, obviamente, cuando uno lo lee, lo entiende, pero cuando lo escucha, claro, no. es el mismo. Entonces, trabajar el oído Ujú, es muy importante, como cualquier idioma, ¿no? No solamente en árabe. En árabe más porque uno no está acostumbrado a varios sonidos que son nuevos. claro. ¿Qué consejo le daría a Farid a un alumno que quiere empezar y no se quiere frustrar, digamos? Es decir, por una vez cuando empieza un idioma nuevo, viste, es como una misión que puede llevar toda una vida, ¿no? De aprender. ¿Qué Sí. consejos vos le das? Bueno, ¿cómo tratás de lograr también de que mantenga la llama encendida? Yo siempre digo a los alumnos, les doy como psicopedagogo un solo consejo. No cortar la relación con el idioma ningún día. Tiene que Ajá. ser algo diario. Y la gente dice, no tengo tiempo. Pero yo no pido 1 hora, pido 5 minutos. Ujú, 5. Y además, muchas veces le digo a los alumnos argentinos, asocien el repaso con tomar mate a las 5 de la tarde, tomar mate. Entonces, cuando voy a tomar mate, llevo conmigo el cuaderno. Leo un poco, cuando está lavado el mate, ya está. 5 minutos por día se necesita, no 1 hora. Porque 1 hora ya pasa a ser como un castigo. Claro, claro. Y la idea es que si aprendo un idioma es por placer, aunque sea porque tengo un objetivo, viajar o estudiar o hacer carrera, pero igual no tiene que ser algo forzado. No, o esto que decías de Entonces, escuchar de fondo, escuchar un noticiero de fondo, uno puede estar trabajando y escuchar a Yacira de fondo, sí, escuchar eso, una serie de fondo. la Ujú, escucha tiene que ser siempre, pero sentarse a estudiar, yo le digo a mis alumnos 5 minutos. Y nadie me puede decir que no tiene 5 minutos por día.
5 minutos, leer un tema del cuaderno, leerlo es cerrar. Claro. Uno le parece poco, no es poco, Mm. porque es el contacto diario que necesitamos. No, 6 días no abro el cuaderno hasta para que aparezca la telaraña en el cuaderno. Y el 7.º día lo abro para estudiar 2 horas. No, eso no sirve. 5 minutos por día. Es diario eso. Eso es lo que la gente que lo hace le sirve. Sí, ve el progreso muy Ve el rápido, progreso. ¿no? Sí. Y después muchas veces le digo, no aprendan palabras, no aprendan palabras. Se van a olvidar una semana. Claro. Si quieren trabajar, por ejemplo, qué sé yo, los lugares, armen frases. Si ya le di el verbo ir, le di el conector, escriban, voy al mercado, voy al banco, voy a... Entonces, le doy un contexto a esa frase, hago frases, formo simples o complejas. Le puedo agregar hasta, no sé qué, el día de semana. Estoy aprendiendo día de semana, el verbo ir, el conector y los lugares en una frase. Claro. Dándole ese sentido, se aprende. Entonces, esos son los consejos, y no frustrarse, obviamente, porque si no, 1, 2, 3 clases y no es complicado. No, la frustración, pero eso pasa cuando el alumno pone la barra más alta que lo que pone el profesor. La expectativa tiene que ser normal y mirar siempre no lo que falta. Lo que falta el aprendizaje de cualquier cosa es un montón, hasta cuando aprendes ajedrez. Claro. Mirar si uno después de 3 meses escribe, tiene que mirar, hace 3 meses para mí eso era chino. Claro. No sabía lo que era. Yo escribo. ¿Y por qué pienso a lo que falta? Pienso de dónde vengo. Entonces los logros hay que valorarlos y no pensar, no, falta mucho, siempre falta mucho. Claro. Aprendo cualquier cosa, falta mucho. Entonces, la frustración es enemiga de cualquier aprendizaje. Claro. Ir despacio y poner la expectativa normal. Tenemos un nivel 1, socializarse, aprender a leer y escribir. Punto. Terminan 4 meses, te hago leer y escribir. O sea, en 4 meses de taller tuyo, vos, ¿cuál sería el objetivo? Que el alumno logre qué Esos son los 3 objetivos. La socialización, desde el saludo. Una conversación, pedir algo. Sí, conversación. Ajá. Conversación en el mercado, en el hotel, en el aeropuerto, con un amigo, con un desconocido. Bien. Aprender a escribir y a leer. Son 4 meses. Esos son los 3 objetivos. Después, no digo que lo logran 100% de los alumnos. Hay algunos que le cuesta algunas letras más que otras, son 28 letras. Claro. Pero en general se logra. En general se logra. Tengo 25 años de enseñanza a los latinos, ¿no? Se logra en general. 4 meses escribe el alumno. Es la ventaja encima cuando deja de tomar clases. Se puede olvidar el vocabulario, pero escribir no. Leer no. Mirá qué bien. Claro, eso siempre veces, queda. ¿no? Claro, yo pensaba, por ejemplo, he tenido otros profesores antes que vos que me enseñaban muchísima gramática, ¿viste? Muchas reglas, y me costaba, y es frustrante. Y yo, mi hija, que tiene 4 años, cualquier niño, aprende el idioma, lo comprende, conjuga bien los verbos, y no sabe cero de gramática, no sabe mencionarte ninguna regla. Sin embargo, construye, es decir, pasa por otro lado el aprendizaje para que sea fluido. Después, si uno quiere, bueno, si querés un nivel académico, aprenderá ciertas reglas, ¿no? Pero digo, hay un error de lo que hablábamos antes en el modo de enseñar un idioma. Depende cómo enseñas la regla también. Claro, Depende cómo enseñas la regla y cuándo y por qué. Ajá. Eso también no es enseñar por enseñar. Como el tema lo elijo, ¿por qué? Yo sé por qué elijo el tema, por un motivo pedagógico. También la regla se la doy en un contexto que el alumno entienda por qué, porque es una regla imprescindible. Tengo que saber esa regla. Por ejemplo, todos los sustantivos, adjetivos y nombres propios femeninos terminan con A. Tampoco es algo novedoso. En español lo hacemos. Los nombres propios terminan con A. Entonces, es una regla importante dársela al alumno. Porque todos preguntan cómo feminizo. Claro. Y yo me llamo Farid y la chica Farida. Jamil, Jamila. Karim, Karima.
Hay cosas que son importantes. Por ejemplo, el plural no se enseña. Nadie enseña el plural. Cualquier profesor que se respete no enseña el plural. Ajá. Es lo más complicado que existe en árabe. Lo más complicado. Entonces, ¿para qué meterse en cosas que son tan complejas para un nivel 1, un nivel 2 o un nivel 3? Claro. Entonces, enseño algo, enseño una regla por tal y tal motivo. No la enseño por enseñar, porque decir que yo sé. No, le doy un contexto y me parece porque es imprescindible, es una regla primordial para que la alumna tenga en tal y tal nivel. Pero, como te decía antes, la ventaja es eso, es que yo tengo alumnos que se fueron años, volvieron y siguen escribiendo. Mirá qué bien. Porque eso lo puede hacer solo, tomar una hoja, empezar a escribir y está. Encima está la memoria gráfica, visual, esas cosas quedan. El hablar, si no lo uso, si no hablo, uno va a un país y queda 3 años, vuelve y cuando habla español lo mezcla con el idioma del país donde estuvo. Claro. Entonces, esa es, por lo menos cuando uno deja las clases 4 meses y no sigue nivel 2, escribe y lee. Que no es poca cosa, ¿no? Claro, que te quede fijo, ¿no? Que uno no lo Ah, no, pierda, eso queda si no, fijo. eso es frustrante, claro. Eso lo puedo garantizar que queda fijo por experiencia. Claro. Veo a los alumnos cómo le queda eso cuando vuelven y le cuesta el vocabulario, se olvidaban de las palabras, pero escribir les quedó. Mirá qué bien. No es como cuando uno deja el gimnasio, que después volvés, después de 3 meses, tenés que volver a levantar una pesa y te cuesta como te costaba el primer día, lo perdiste todo. En ese sentido es muy, muy bueno. Si alguien tiene preguntas, la pueden poner en el chat. Acá Vanessa decía, bueno, había comentado algo que ya habíamos dicho, dice, parece sencillo en el tema de la construcción del árabe. A mí se me ha atravesado desde el comienzo el árabe. Creo que es porque antes me resultaba muy, muy difícil. Bloqueo mi mente antes de empezar. Bueno, hay gente que se traba, ¿no? Que lo ve como estudiar chino, pero... Hay gente que viene sobre la defensiva ya. Claro. Eso no es para mí. O sea, trata de... Si uno arranca la clase pensando cualquier cosa, no la clase de árabe, ¿no? Pensando que es difícil, obviamente le va a costar más que otra persona que viene con... Lo importante es venir con las ganas. Claro, bueno, vos Y aprendiste árabe a los ponerle 4 garra. años. A los 4 años ya leías y Sí, aprendías árabe. Entonces, bueno, pero cualquier aprendizaje de idioma, si uno estudia 1 hora y media por semana, no alcanza para aprender nada. Mentira, es 1 hora y media estudio y después no hago ejercicios, no hago tarea, no leo. Y no, 1 hora y media por semana. Son 16 clases por nivel, o sea, si yo cuento solamente con la hora y media, no, hay que ponerle garra, un poco de ganas, ¿sí? Y sacar ese bloqueo, que es una frustración anticipada. Claro. Pasa en los aprendizajes, pero también es el profesor de sacar eso. Claro. Yo veo ahí, pregunta Carolina. por la estética, sí. Sí, te la leo. Carolina dice, en relación a la cuestión estética, ¿es solo en lo sonoro del árabe o también en lo visual en la escritura? También eso, obviamente, hablando de caligrafía árabe. ¿Sí? Yo no enseño caligrafía árabe, yo enseño árabe, escribir árabe. Y la caligrafía la enseña el calígrafo, el artista. Entonces, obviamente, es tan estético que se creó el tema de la caligrafía como arte. Claro. Nosotros escribimos, obviamente, de forma normal, o sea, yo no escribo como un artista. Pero obviamente hay gente especializada que escribe las letras o que no escribe, pinta directamente, porque es pintura. Sí. Como el Corán. No cualquiera, si no es un hattat. El hattat es el calígrafo, que viene de la palabra hat, que es la caligrafía. Para que escriba uno el Corán tiene que ser calígrafo. Claro. Entonces, eso es la estética. Y después está la escritura normal, lo que ven en los libros, el diario, en las redes, eso normal. ¿Sí? Después todo lo que están los cuadros, las pinturas, en el Corán, eso es caligrafía. Eso es arte, no solamente escritura árabe, es arte. Una vez un profesor me decía que las palabras bonitas en árabe, si las que tenían adjetivos positivos, sonaban bien, y las que eran negativas sonaban medio mal, ¿viste? Como ya en la boca
tenía como una expresión que parecía como casi hasta desagradable. Sí, puede ser también es psicológico, porque uno sabe que va a decir algo mal. le pone otra intención. Ya es despectivo, entonces uno, ya la forma de decirla Claro, claro. parece mal. Hay una pregunta, Hay una parece. pregunta más, te dice Tomás, ¿y también sirve para entender al escuchar árabe y por ende entender mucho más el Corán, o para ello se necesitaría un nivel 3 o 4? Con el nivel 1 se puede leer. Uh-huh. Ahora, entender el Corán. Yo tengo 55 años. Hay palabras que no entiendo del Corán. Mirá. El árabe más puro es el árabe del Corán. Hay palabras que no entendemos. Entendemos ella, la leya, pero no la palabra por palabra, ¿no? Hay palabras tan puras que no se puede entender todo. Entonces, y hay palabras que no se usan. Palabras que no se usan. Entonces, la encontramos solamente en el Corán. Después, en la vida real, o hasta un escritor cuando escribe, no usa esas palabras. Son típicas del Corán. Entonces, uno puede entender algunas cosas y otras no. O sea, uno dice, y yo leo Bismillahirrahmanirrahim. Y Bism yo no sabía lo que era, pero cuando te enseño que me tiene que decir, me llamo Ismi, el nombre es Ism, entonces Bismillahirrahmanirrahim, el nombre de Dios. Entonces, uno va agregando vocabulario, entendiendo palabras que no entendía. Por ejemplo, Qul huwa Allahu ahad. Entiende el verbo qul, qala, que es decir, huwa es un pronombre personal. Entonces, obviamente va entendiendo más, va leyendo, entendiendo más, pero obviamente tampoco la pretensión es Corán. Claro. Es más fácil que le mande un hadith que se entienda que el Corán. Claro. ¿Sí? Pero es una base para... El Corán sirve mucho. Leyendo el Corán, también uno enriquece el vocabulario. Porque no hay otro lugar donde, otra fuente donde se encuentra ese nivel de árabe. No solamente la poesía, pero la belleza del Corán, el sentido, pero también palabras que uno, esas palabras, parecen elegidas justo donde tienen que estar. Claro, más. Pero no tengo pretensión de que el alumno pueda entender. No, no vamos hasta ahí, pero seguramente el alumno va a sentir que como el Corán está vocalizado para evitar todo tipo de error, entonces un alumno puede leer, elegir la forma, elegir el Corán más sencillo, porque también hay según la caligrafía. Hay caligrafías complicadas, no lee cualquiera. Entonces, obviamente uno puede entender más y lo ayuda para aprender, para memorizar. ¿Sí? Eso es cierto, pero entender todo no lo logramos nosotros, que ya tenemos décadas de árabe. Una vez leí, o no recuerdo si lo contaste vos, que la palabra camello, o sea, la palabra bello viene de la palabra camello, ¿no? Yamil, y que a su vez para designar a los camellos hay un montón de palabras que tienen los árabes, ¿no? Entonces son más de 10. ¿no? De 10 nombres diferentes para distintas edades del camello, distintas razas. Contanos un poquito de esto, que es muy divertido. Como el caballo. Ajá. Sí, y como el caballo. El ba'ir, el naqa, el jamal, hay varios sinónimos. Obviamente el más utilizado es el jamal, y la más sencilla. Uno elige también, me pasa a mí, si tengo dos palabras parecidas, dos sinónimos, elijo la más sencilla, las letras o la palabra contiene letras que están en español. ¿Sí? Si veo que la palabra tiene S, M, T, es más fácil para pronunciar. Entonces elijo esa palabra, evito la otra, que es complicada. Si tengo el verbo trabajar, tengo dos verbos trabajar. Elijo la más sencilla para el oído del latino. Claro. ¿Sí? Para empezar, para no complicarle. Para hacer todo para que vuelva a la segunda clase, porque claro. Si no... Digo, ¿cómo se linkeó la palabra belleza con el origen de la palabra camello? ¿Cómo? Claro, la palabra belleza, bello o bella, también viene de la raíz de camello, ¿no? Camello y belleza es la misma palabra en su raíz. La raíz sí,
pero obviamente teniendo una vocal larga, porque el camello es Jamal y la belleza Jamal, tengo el Elif, la A, entonces ahí ya tengo diferencia. Ajá. Pero también, hace más de 14 siglos, el camello era la estrella. Es más, antes, hasta más que el caballo. El camello era... Y después tomó más importancia a través del Islam, ¿sí? El tema de la construcción de la mezquita del profeta sallam, en la Medina, donde el camello, él eligió entre comillas, cuando el profeta dijo, Otrukuha innaha ma'mura, déjenla, ya tiene la orden, donde queda, ahí hacemos la mezquita. Entonces, toma importancia a través de la religión. Lo mismo pasa con el caballo, con el burak, con el Isra Me'araj, la ascensión del profeta. Entonces, esas cosas también la religión les dio a esos animales más importancia, como los animales, los insectos nombrados en el Corán, citados en el Corán. También tiene importancia, o los alimentos o los animales que son nombrados, también tienen importancia para los árabes y para los musulmanes sobre todo. Claro, 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 bien. Pero obviamente la palabra es cierto, se busca la raíz siempre. Si yo tomo la palabra escuela, madrasa, que se usa en español, la usan las gallegas, las grandes, ¿no? Cuando dicen la madre es una madrasa. Ajá. Se usa en español, que no se usa ahora, pero antes se decía, la madre es una madrasa. Y no sabían lo que era madrasa. Es escuela. Mira. Entonces, todo lo que tiene que ver con escuela va a tener las mismas letras que madrasa. Desde darasa, estudiar, dirasa, estudio, muderres, docente, ¿sí? Dars, lección. Lo que voy a buscar son las radicales que están dentro de escuela, DRS. Cada vez que encuentro palabras que tienen DRS, seguramente tiene que ver con estudio. Claro. No falla nunca. O sea, no tengo que aprender 10 palabras, no. Si yo aprendo el verbo estudiar, alcanza. Da, ra, sa. Cada vez que encuentro DRS una palabra, tiene que ver con estudiar. Claro. No estoy obligado a entenderla bien, pero por el contexto, yo voy a Ruh ila al madrasa. Pero no sé lo que es madrasa. Y yo te digo, la ma es prefijo de lugar. ¿Y qué me queda? DRS, lugar donde se estudia. O sea, no hace falta saber de antemano la palabra escuela. Si yo sé estudiar, saco el resto. Claro. Muderres, yo no sé lo que es muderres. Escuché muderres. Pero tienen que saber una cosa. La mu es prefijo de oficio, de profesión. ¿Qué me queda? DRS. ¿Quién enseña? Sabiendo el prefijo, el verbo estudiar, después todo el resto, puedo saber 10 palabras. Eso pasa en todo. Pasa en todo. El verbo shariba, beber, sharab es bebida. Tiene las mismas letras. Entonces, cada verbo, por eso la acción es importante, me permite entender 10 palabras o más, porque tienen las mismas radicales. Claro. Esa es una ventaja. Existe en español, ¿sí? Estudiar, estudiante, estudio. En árabe es un poco más. Hay más palabras que tienen que ver con cada acción, solamente agregando un prefijo. Prefijo de lugar, prefijo de oficio, prefijo de instrumento. Después el resto de la palabra es el verbo. Si sé el verbo, entiendo esas palabras sin haberla escuchado antes. Gracias al verbo, a la acción. Claro, claro. Me gustaría, Farid, para cerrar, alguna pequeña lección, como degustar un poquito de tu clase, aunque sea la gente que no sabe nada, que le puedas, aunque sea, cerrar con algo que le pueda ser útil para tener un poquitito de inicio al picaporte, no ya la puerta, sino al picaporte de la enseñanza de este palacio inmenso. No, solamente es bueno que uno sepa decir cómo se llama. Ajá. Me parece importante. Hay dos formas. Lo que le decía, tenemos la palabra ism, como bismillah. Ism es nombre.
sería así. Ism. En árabe, lo que es vocal en español, A, U, I. En árabe son 3 vocales. Pero con la condición, para que la A y la U y la I sean vocales, tienen que seguir a una consonante. Si no, no. O sea, esa A en español es vocal. Es español vocal. En árabe esta no es vocal, porque no sigue a una consonante. Para que la A y la U, la I sean vocales en árabe, necesitan una consonante que le dé fuerza. Es lógico lo que estamos diciendo en árabe. ¿Por qué? Porque esta la llamamos movimiento. Y si no tengo una fuerza, no hay movimiento. Claro. Entonces, esa I no es vocal, porque no tiene una consonante anterior. Entonces, esa I sería lo que se llama en árabe, la primera letra del abecedario, el elif, la I. Después viene la S, un 3 acostado. Después viene la M, un 0. Eso es ism, nombre de cualquier cosa. Ahora, mi nombre, lo que me falta es el adjetivo posesivo. Repito la palabra ism. Y el adjetivo posesivo en árabe es una letra conectada al final de las palabras, no como en español. Mi nombre. En árabe es al revés. Nombre, mi. No mío, porque mío es pronombre. Acá es adjetivo posesivo. Entonces, esa I, ismi, esto representa el adjetivo posesivo mi, ismi. Cualquier cosa. Lapicera, qalam. Mi lapicera, qalami. Libro, kitab. Mi libro, kitabi. Agrego I al final y ya tengo mío. No es complicado. Entonces, me llamo Farid. Ismi, Farid. Y si eso me cuesta, digo yo soy Farid. ¿Y cómo digo yo soy? Yo, Ana. Eso soy yo, Ana. Pronombre personal. Y el soy es tácito, por suerte. En árabe el verbo ser y estar en presente es implícito, no se usa. Entonces digo, Ana Farid. ¿Qué estoy diciendo? Yo, Farid. El soy es tácito. No necesitas decir soy, claro. Soy no hace falta. Se entiende que está. Ana Farid. Yo, Farid. Se entiende yo soy. O sea, Ismi Farid o Ana Farid. Claro. Mayará. Qué lindo, Farid. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la clase. No, nada. Inshallah, la verdad que la gente aproveche tu conocimiento, tu forma de enseñar tan entretenida y tan eficaz. Que bueno, la verdad que es un gusto tenerte. Los invitamos a todas de Taller Farid. Si tienen preguntas, más preguntas que no hayan llegado a hacer acá, la pueden mandármelas por WhatsApp, en mi WhatsApp, o por mail al mail de la madraza que está en la página. Así que bueno, gracias de nuevo, Farid, que tengas un buen fin de semana, y nos vemos en unos días ya que inicia tu taller, inshallah. Te agradezco por la invitación, agradezco a todos los presentes y Ramadán Mubarak. Ramadán Mubarak. Gracias a todos, que tengan muy buen día y nos vemos prontito, inshallah. Salam alaikum a todos. Alaikum salam, rahmatullah.